tardes, hermanos. Como ya sabemos, estamos próximos al miércoles de ceniza. ¿Qué cosa es lo que se inicia el miércoles de ceniza? La cuaresma, otra cuaresma más, ¿verdad? Y debemos de preguntarnos si esta cuaresma la vamos a vivir como en las otras cuaresmas. Si tengo 20 años, he vivido 20 cuaresmas. Si tengo 50 años, he vivido 50 cuaresmas. Pero ¿cómo las he vivido? Cada uno de nosotros debe de abrir el corazón y preguntarse realmente cómo es que he vivido esta cuaresma. Apenas pasó el Adviento, que es parecido, es tiempo de arrepentimiento. Ahorita la cuaresma es lo mismo, es tiempo de arrepentimiento, de conversión. ¿Y de veras estamos convertidos? ¿O estamos ahí medios convertidos? Medios convertidos. O los que ya nos convertimos, como que nos queremos una reconversión, porque a veces como que empieza uno a flaquear por ahí. Pues esta tarde les vamos a mostrar este tema, un poquito compartirles de lo que hemos estudiado, el pecado y sus consecuencias. Dice, es precisamente en la pasión en la que la misericordia de Cristo vencería, donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad, incredulidad, rechazo, burlas por parte de los jefes y del pueblo, debilidad de Pilato y crueldad de los soldados, traición de Judas, tan dura a Jesús, negaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Como ya todos sabemos, pues sabemos que Jesús vino a morir por nosotros y en la cruz Él pagó todos nuestros pecados, porque pues Él no tenía ningún pecado, pero así Él se entregó. Se dice que Dios quería tanto al mundo que entregó a su propio Hijo, ¿no? Pero hoy en día esa misericordia de Dios sigue latente, pero que nosotros la despreciemos, esa es otra cosa. Ahora dice que en aquel tiempo hubo incredulidad. Ahora yo me debo de preguntar, ¿qué no será que todavía soy incrédulo? ¿Qué no será que todavía no creo en Cristo? Otra dice, rechazo. Puede que yo rechace a mi esposa, o a veces siento que ella me rechaza. Debo de preguntarme si yo, ¿qué no será que también estoy rechazando a Cristo? ¿Qué no será que lo sigo rechazando? Burlas. Jesús también tuvo burlas, escupitajos, golpes, blasfemias contra su madre, porque aquí en la Biblia no dice nada de eso, pero cuando a alguien lo están golpeando, pues hasta se la refrescan. ¿Y qué no será que nosotros no nos hemos dado cuenta que tal vez estamos ofendiendo a Dios de alguna manera así? ¿Qué no será que me burlo de Él todavía? Cuando le hago algo a mi prójimo, cuando le hago algo a mis hijos, a mi esposa, a mis compañeros de grupo. ¿Qué no será que también lo traiciono como Judas? ¿O peor? Porque Judas anduvo muy poquito tiempo con él, pero yo tengo casi 3 años con él, pero mi esposa tiene un poquito más. ¿Quién sabe otros, verdad? ¿Qué no será que también lo traiciono? ¿Qué no será que también lo abandono? Ahí está solito. Hace rato llegamos a las 4 y ahí estaba solito, no había nadie. ¿Cómo cuántas personas somos aquí en Montesares? Ya parece 1850. Imagínense, no había ni una. Y así pasa también allá de donde vengo. Voy al sagrario, está solito. Se supone que nos ponemos en guardia para que el Señor no esté solo, y vamos todos los días
hay que sea 15 minutos y estás solo. No voy todos los días, tampoco voy todos los días, así que no sé, cuando voy de vez en cuando, ¿estás solito también? ¿Qué no será que también lo he abandonado? Dice, Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Como decíamos, Él ya murió por nuestros pecados y quedaron perdonados. Cuando nosotros nos bautizamos, pues quedamos totalmente limpios del pecado. Pero ¿qué pasa? Que va pasando el tiempo y volvemos a eso, porque hay una fuerza que se llama concupiscencia. La concupiscencia es esa fuerza que siempre nos está haciendo caer en el pecado. Aunque nosotros ya nos bautizamos y quedamos limpios, pero ¿por qué volvemos a las mismas? Porque es una fuerza que tenemos en nuestro interior que nos inclina siempre al pecado. Ese es el resultado. Dice, ¿qué es el pecado? El pecado es ir en contra de la voluntad de Dios, es abusar de la libertad que Él nos dio un día. Él nos creó con amor para que le amáramos con todo nuestro ser. Al inicio de la creación todo estaba bien, Dios todo lo hizo perfecto, pero después que Dios le dio a Adán la autoridad de gobernar el mundo, fue tentado por la serpiente. El origen del pecado se da por la desobediencia y el querer ser como Dios. ¿A qué creen ustedes que se refiere que queremos ser como Dios? ¿Qué quiere el hombre hoy en día? ¿Qué nos hace falta? Dinero. Pero ya tenemos lo necesario porque pues trabajamos y ahí vamos al día. Pero hay otras personas que ya tienen mucho dinero. ¿Y qué quieren? Más dinero. ¿Para qué? Porque el dinero es poder. Quieren placeres. ¿Para qué? Pues para sentirse como dioses, porque eso es lo que aquí nos dice, ¿no? Y el hombre se quiere sentir como Dios. En ese tiempo, a Adán y Eva, lo único que les había prohibido el Señor, nuestro Dios, era que comieran del árbol. ¿Y qué pasó? Fue lo primero que hicieron cuando se desapareció la serpiente, ¿no? Vamos a leerlo mejor para que entendamos un poco más. La tentación y la caída. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en el medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses, y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía a la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo?
¿has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Palabra de Dios. Pues fíjense, hermanos, cuando ellos cometieron su pecado, ¿qué fue lo primero que le dijo el Señor? Dios, Yahvé, ¿dónde estás? Y no puede ser que no lo veía, ¿verdad? No se estaba refiriendo de ¿dónde estás? No te veo, sino que se refería ¿dónde estás en este momento de tu vida? ¿Cómo es que estás viviendo? Así lo mismo me está preguntando a mí, ¿dónde estás? Y esta tarde es lo que estamos reflexionando con el pecado, para que me dé yo cuenta en qué parte de esta vida estoy pasando, por qué parte del pecado estoy, hasta dónde ya tengo a Dios con mi pecado. Porque debo de reflexionar profundamente yo. No voy a reflexionar lo que ella me ha hecho, lo que mis compañeros me han hecho, lo que mis vecinos me han hecho. Porque a veces escucha uno la palabra y dice uno, sí, ¿cómo no está mi vecina? Porque esto le queda a ella. Parece víbora. Pero no es para la vecina, ni es para mi hermana, no es para mi hermano, no es para mi mamá, no es para mi vecino, mi esposa, es para mí. Y el Señor hoy me está preguntando, ¿cómo estás? ¿En dónde estás? ¿O hasta dónde quieres llegar? Se dice que aquí más adelante les dice, tuve miedo, estoy desnudo. Y cuando está uno desnudo, ¿qué siente uno? Pena, vergüenza. No sale uno encuerado a la calle, ¿verdad? O sale uno de baño bien enrollado, que no quiere uno que me vean los chiquillos o mi esposa, ¿no? Porque voy todo encuerado, bien pachón, mojado. Entonces le da uno pena. Y eso es lo que el Señor quiere el día de hoy. Que nos quitemos la ropa, pero no aquí. O sea, espiritualmente, que nos quitemos la ropa, que nos quitemos eso que nos está cubriendo, ese pecado del cual nos está apartando de Él y que no nos deja ver dónde estoy o cómo estoy. Dice, una de las razones por la cual estamos marcados por el pecado desde el origen es la consecuencia de no saber escuchar y obedecer la voz de Dios. Adán y Eva residían en el jardín del Edén, en perfecta armonía con Dios. El único mandato al que les debía acogerse era abstención de comer el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Esas mismas consecuencias las vemos hoy. El hombre cada vez más se aleja de la gracia de Dios, buscando en sí sus propios placeres, trabajo, diversión, libertinaje, lujurias, moda y todo lo que ya sabemos. Porque nos vienen y nos piden aquí que expliquemos qué es el pecado. Pero pues yo pienso que ya todos sabemos, ¿verdad? ¿O no? Ya todos sabemos, no somos chiquitos y un niño de 2 años, 3 años tal vez todavía no sabe. Pero nosotros ya hemos pasado cuántas catequesis, cuántas homilías cada domingo o entre semana. Y no puede ser que no nos demos cuenta que es el pecado, ¿verdad? Dice, parece que San Juan, aquel que diga que no tiene pecados es un mentiroso. Y pues yo soy un pecador, peor que ustedes. Entonces, pues no debemos de engañarnos, debemos de quitarnos esa venda de los ojos para que veamos en dónde estamos. Fíjense, les voy a contar, parafrasear al rey David. Porque el pecado empieza con algo muy insignificante, pero si nosotros no le damos ese corte de raíz, el pecado sigue y sigue y se va haciendo más grande. Puede que una cosa pequeña te lleve a otra más grande. Por ejemplo, el rey David, todo comenzó, estaba
vio a una mujer que se estaba bañando y le gustó. Le dice a uno de sus sirvientes: ves a ver a esa mujer, quiero platicar con ella. Entonces la manda a traer y va y platica, y quedaron muy a gusto. Quién sabe qué platicarían. Y entonces esas pláticas pues siguieron constantes. Pero ¿qué creen? Sí lo sabemos, ¿no? ¿De quién era mujer de quién era esposa esa mujer? De Urías. De Urías. Era uno de sus sargentos, de sus generales. ¿Y qué pasa con esas pláticas? ¿Y quién sabe qué tantas cosas más? La mujer queda embarazada. Pues ya le había puesto el pie a David, el diablo, para que se cayera con ese pecado del adulterio. Pues no quedando conforme el demonio, por haberse dado cuenta ya la gente, que ya casi su marido se daba cuenta, ¿qué le hizo? Lo mandó a matar, pero indirectamente, no directamente, sino que lo echa al frente de la tropa para que lo maten al primero. Muerte segura, hasta adelante. Se supone que primero tenía que ir los cabos adelante y el sargento atrás. Pues no, lo puso al revés. ¿Para qué? Para que lo matara. Y así el pecado siguió creciendo y creciendo. O sea, un pecado chiquito con una plática lo llevó al adulterio, luego a la muerte de su prójimo. Y pues ya, también él estaba muerto en vida. Entonces llega el profeta Natán y le dice: Su Majestad, le quiero contar un cuento de algo que está pasando en el reino. Cuéntame, le dice. Y le dice: fíjese que una persona rica que tiene mucho ganado, tiene vacas, tiene reses, becerros, borregos, tiene demasiado, le llegó una visita. Y ahí junto de él vive un señor que nada más tiene un borreguito. ¿Y qué cree que pasó? Este hombre rico le fue y le robó el borreguito para que comiera su visitante que le había llegado, porque él no quiso agarrar de su ganado. Y se para el rey muy enojado y dice: ese hombre debe morir. Y el profeta se arma de valor y se para también y le dice: ese hombre eres tú, porque tantas mujeres habiendo en el reino, tuviste que agarrarla de tu general. En ese momento se le abren los ojos a David y cae de rodillas hincado. Entonces ahí es cuando sale el Salmo 51, parece, donde dice: contra ti solo pequé, cometí la maldad que me aborrece. Entonces hay muchos ejemplos. La Biblia no nos habla directamente del pecado, sino que nos da personajes los cuales han pecado, pero han salido adelante. Y algunos hasta se han suicidado, no salieron adelante, no supieron reconocer su pecado, no supieron reconocer que le estaban fallando al Señor. Judas no supo reconocer que lo había traicionado, que lo había vendido. ¿Qué hizo? Fácil, me cuelgo, y ahí se acaba todo. Porque David sentía ese dolor del arrepentimiento por haber traicionado a Dios. Pero Judas no pensó en eso. Él pensó en lo que se le venía a él, las broncas que se le venían en el reino, con sus discípulos del Señor, con toda la gente que seguía al Señor. Entonces él dice: no, yo me cuelgo porque pequé, pero pues no quiso reconocer su pecado. Entonces, hermanos, pues vamos y abramos nuestro corazón. ¿Quieren otro cuentito? Voy a echar otro cuentito. Fíjense que había una granja, ¿no? Y en esa granja, pues ya saben, hay vacas, hay caballos, hay de todo, ¿no? Hay pollos, perros. Entonces, había un borreguito, otro borreguito, no el que se comió aquel, un borreguito, y había un marranito, y todos los días era pelear y pelear. Entonces, dice un día el borreguito: mira, para que nos quitemos de problemas, vamos a hacer una carrera, y el que gane es el más chico.